Vale. Venga, pues seguimos con el test 1035. Tienen que quedar pocas preguntas ya. Esto está hecho. Puede que lo acabáramos, a ver. No, esto no está hecho. Esto tampoco está hecho. Y la última fue esta. Vale, bueno, pues chicas que estáis en casa y los que estáis aquí en presencial, retomamos la clase. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Otro de mis alumnos fieles online. Bueno, pues esta fue la última pregunta que hice el viernes por la mañana. Y quien se atreva, pues que conteste. Y de momento os digo que no tiene mucha dificultad. Yo no puedo escribir. Bueno, pues ahora explico así un poco para todos y desarrollo la maniobra como tal, que hace días que no la desarrollo. De momento la foto me sirve para explicaros y recordaros que la luz de marcha atrás son esas bombillas de color blanco en la parte trasera. El fabricante puede elegir si pone una o dos bombillas. En este caso, Renault Clio ha puesto dos bombillas de marcha atrás. Vale, para encender la luz de marcha atrás simplemente hay que poner la palanca en la R de retroceso. Da igual si es de día o si es de noche o si están las luces encendidas o si están apagadas, ¿vale? Se encienden simplemente con este gesto. Vale, entonces, viendo esta foto, yo no le veo mucho problema a este conductor de que tenga que salir marcha atrás de este lugar. No le veo mucha dificultad. Pero en esta pregunta, lo que dice la A, en principio no está mal, aunque el método que más vamos a utilizar es el de mirar espejos retrovisores. Lo que pasa que de tocar el claxon, esto lo vamos a eliminar porque como norma general, a no ser que haya algún riesgo, alguna posibilidad de que por detrás esté pasando un peatón o que por ahí aparezca un ciclista. Si es para evitar un accidente, podemos utilizar el claxon, pero no por marcha atrás, sino con el motivo de evitar un accidente. Total, que la A la vamos a descartar por el tema de ir tocando el claxon sin que haya un motivo de suficiente peso. Bueno, entonces la B quizá es la más ambigua, la que menos chicha tiene, pero bueno, hacerlo lentamente suena bien. Señalizar la maniobra, es que solo con que pongas la palanca de la marcha atrás ya se enciende la señal propia, ¿no? Asegurarse, incluso bajándose del vehículo. Esto es lo que suena un poco raro, ¿no? Incluso bajándose del vehículo. En esta foto no hace falta que el conductor se baje del vehículo. Pero, bueno, como la foto está de adorno y la pregunta es más genérica, pues, a la hora de hacer marcha atrás, yo el ejemplo que pongo es, pues, imagínate un camionero que está entrando a una nave que no conoce, hay elementos así que quedan ocultos, ¿no? A lo mejor hay algunas plantas, algunas macetas, no sé, imaginar vosotros qué podría ser. El conductor de un camión, el conductor de un tráiler, sí que a la hora de maniobrar marcha atrás, sí que cabe la posibilidad de que tenga que bajar del vehículo, mirar dónde están esos elementos y retomar la maniobra. Hoy en día, con la cantidad de espejos retrovisores que tenemos y que los camiones tienen y las cámaras y los sensores, es bastante fácil desarrollar la maniobra. Pero bueno, como no todo el mundo está tan modernizado, pues ¿por qué no? Vale, acordaos que hay un sistema ADA que se llama alerta de tráfico cruzado. La primera vez que yo leí algo sobre este dispositivo, que se llama alerta de tráfico cruzado, pensaba en un cruce, pensaba en una intersección y pensaba que era el hecho de llegar a una intersección y que tuvieras algún sensor que te vigilara el tráfico en esa intersección. Pues resulta que no. Esto de alerta de tráfico cruzado tiene que ver mucho con la foto de la pregunta. El vehículo que disponga de este dispositivo pues puede estar más tranquilo, puede tener más control, puede tener más seguridad.
porque desde la posición del conductor él aún no puede verlo, pero gracias a estos sensores se le va a avisar al conductor de un posible vehículo que circule por la parte trasera en sentido transversal. Al final las palabrejas que utilizan las tenemos que entender. El sistema supervisa el tráfico trasero en sentido transversal. Sentido transversal es que va de lado a lado. Y el tráfico trasero, pues lo estás viendo en el vídeo, ¿vale? Luego te dice aquí unos cálculos, detecta un vehículo aproximándose y el tiempo estimado de colisión entre ambos es de 2 a 3,5 segundos en base al cálculo de la distancia relativa, velocidad relativa. Bueno, se emitirá un aviso sonoro y visual en la pantalla multifunción del vehículo o en los propios espejos retrovisores. Y luego además dice que algunos fabricantes, si el conductor no reacciona ante el aviso, llegan a intervenir en los frenos con la máxima fuerza en caso de colisión inminente, siempre que se circule a una velocidad inferior a 15 km por hora. Vale, acordaos que vamos relacionando los diferentes temas que hay en el libro y ahora se me ha venido en mente un dato que va a cambiar, ¿vale? Y son esos casos en los que excepcionalmente se puede ir sin cinturón de seguridad. Bueno, muchos ya lo sabéis, vamos a recordarlo, pero resulta que la maniobra de marcha atrás está exenta del uso del cinturón y la maniobra de estacionamiento también. Muchas veces van de la mano, ¿no? Marcha atrás para estacionar o estacionar con marcha atrás o de manera independiente hacer marcha atrás por el motivo que sea, o de manera independiente estar estacionando y puede que utilices mucho o poco la maniobra de marcha atrás. Bueno, pues aquí lo tienes. Al hacer marcha atrás o al estacionar, en cualquier vía, los conductores están exentos del uso del cinturón. A ver, hoy en día quien se quite el cinturón para estacionar, yo que sé, queda un poco hasta antiguo. Pero bueno, si pensamos en ese camionero que tiene que estar subiendo y bajando el camión, que tiene que estar caminando por la cabina para vigilar los diferentes objetos que hay en el entorno, se entiende, sobre todo para un camionero, que, pues mira, ¿para qué se va a poner el cinturón, no? Si tiene que estar continuamente moviéndose por el habitáculo del vehículo. Vale, acordaos que las embarazadas también están exentas, no por embarazadas, sino por el certificado médico. Cualquier persona que disponga de un certificado médico que así lo diga, pues tal. Igual con el casco, para el casco también existe un certificado médico de exención del uso del casco. No lo he visto nunca, ni he sabido de su existencia, pero parece ser que esto puede ser. Y los menores de 3 años en los transportes públicos, en tu coche no, pero en los transportes públicos, en un autobús o en un taxi, un menor de 3 años puede que sea incluso menos malo ir sin cinturón de seguridad, porque a lo mejor el cinturón de seguridad le viene por el moflete. Dentro de Poblado, aún a día de hoy, siguen vigentes estos casos excepcionales en los que ciertos profesionales del volante, a modo de excusa, están exentos del uso del cinturón. Esto es una excepción que se creó en el año 1993, y a día de hoy esto ya está obsoleto y va a cambiar. Pero va a cambiar, creo que a partir del año que viene. Los taxistas dentro de Poblado, a día de hoy, y solo dentro de Poblado, están exentos del uso del cinturón. Si te preguntan, aún tienes que contestar que esto es así. Los transportistas que hacen faenas de carga y descarga en lugares cercanos, todo este tipo de transporte en furgoneta, reparto a domicilio, compras por internet, pues parece ser que a día de hoy aún están exentos, pero esto cambiará. Los prioritarios, policía, bomberos, ambulancias, dentro de Poblado exentos, sí que se puede llegar a entender, no en una ambulancia, están atendiendo al herido, ¿vale? Y el profe de autoescuela, ya ves tú, qué excusa y qué mal ejemplo, ¿no? Que tu profe de autoescuela no se ponga el cinturón, qué excusa y qué mal ejemplo. Bueno, yo me lo pongo siempre, faltaría más. Bueno, pues de estos casos aún siguen vigentes. Si os preguntan lo podéis contestar, pero tenéis que diferenciar en qué casos son para dentro de Poblado, los profesionales del volante, y qué casos son para todas las vías. Y bueno, hablando de la marcha atrás, pues me he acordado de este caso. Vale, acordaos que la maniobra de marcha atrás es una maniobra que tiene poca información que mostrar,
no es como por ejemplo la maniobra de adelantamiento o los cambios de dirección o los cambios de sentido. La maniobra de marcha atrás empieza de este modo y es que como norma general nos la presentan como una maniobra prohibida. Una maniobra prohibida en todas las vías y muy especialmente en autopistas y en autovías. Entonces, que tú hagas marcha atrás lo vas a hacer de manera excepcional. Excepcionalmente puedes hacer marcha atrás cuando esté complementando a estas maniobras. Parada y estacionamiento visualmente quizás que es lo mismo, ¿no? Entrar entre dos vehículos, marcha atrás. La parada ya sabremos si es una parada cuando sea inferior a 2 minutos y no abandones el vehículo de tu atención. El estacionamiento pues será como tal cuando abandones el vehículo o cuando supere los 2 minutos. Y salir de una parada, salir de un estacionamiento, eso se llama incorporación a la circulación. Esto que estás viendo en la foto, esto es incorporación a la circulación. Estás saliendo de un estacionamiento, estás saliendo de una parada. Vale, pues ahí lo tienes. Claro que sí, se puede hacer marcha atrás, pero hay unos límites. No más de 15 metros de recorrido para salir de esa incorporación a la circulación y no invadir un cruce de vías. Sin embargo, si nos encontramos en una calle sin salida, claro que sí, podemos hacer marcha atrás y no hay límite de 15 metros y inevitablemente pues vas a invadir un cruce de vías, marcha atrás entrando de culo porque es que no te queda otra opción. Vamos a ver un ejemplo sobre el primer caso que estará mal porque fijaos, no, esto es que ha hecho las dos cosas mal. Ha superado los 15 metros y ha invadido el cruce de vías para hacer un estacionamiento. Bueno, sí, muy hábil con el volante, muy hábil con la maniobra, pim, pam, pum, pero es que lo ha hecho mal porque no puede invadir un cruce de vías y no puede recorrer más de 15 metros. Está mal, ¿vale? Sin embargo, en este ejemplo es una calle sin salida. A veces no nos dicen que es una calle sin salida, sino que nos dicen que usted se encuentra en un lugar en el que no puede avanzar y no puede girar y no puede cambiar el sentido y entonces se ve obligado a utilizar la marcha atrás. Vale, pues estamos aquí, estamos posiblemente en una calle sin salida o no, pero es que no tenemos otra opción que la marcha atrás. Entonces, cuando estamos aquí en este caso, no hay límites. A ver, sí que hay un límite y es que lo máximo que vas a poder hacer marcha atrás es el recorrido mínimo indispensable para salir. Esa frase tienes que entenderla, pues que si tienes que hacer 40 metros, haz 40 metros, pero no hagas 50 o 60. No te quiero hablar de ningún número en concreto, pero es el recorrido mínimo indispensable para salir, aún invadiendo un cruce de vías. Es que vas a entrar de culo en la intersección porque es que si no, no lo vas a conseguir. Y si tienes lo de la alerta de tráfico cruzado esa, pues perfecto y maravilloso. Bueno, me he enrollado más de lo que tenía previsto, pero esto es algo que el viernes por la mañana no lo pude explicar. ¿Quién más hay por ahí? A ver, esto se va llenando. Ah, sí, la Kelin, eso es otro de mis alumnos fieles. Ah, estás ahí, muy bien. Vale, venga, pues esto es lo que tienes que saber de la marcha atrás. Otra cosa que quiero repetir y es que salir de una calle sin salida no es incorporación a la circulación, ¿vale? Salir de una calle sin salida se llama salir de una calle sin salida. Que a veces en las preguntas de los test os ponen una foto así recortada. Esa foto nos genera la duda de si es una calle sin salida o no lo es. Pero fíjate en el texto. Si en el texto pone usted se va a incorporar a la circulación, pues ya está, no más de 15 metros y no invadir un cruce de vías. Se acabó. Vale, no me enrollo más, vamos a pasar a la siguiente pregunta y a ver de qué hablamos. Vale, en este caso la foto pues también nos puede ayudar. Fíjate bien en el texto, vamos bien con la P. En esta vía de doble sentido, es que es lo más estándar, ¿no? Que las carreteras
que las vías, que las calles, pues de manera predeterminada, ¿no? Podemos, sobre todo en el lugar que nosotros vivimos, pues suelen ser de doble sentido, un carril para cada sentido. Vale, que no existen marcas en la calzada, bueno, pues que no están los carriles delimitados, ¿eh? Las líneas longitudinales, a veces continuas, a veces discontinuas, son de gran apoyo porque así tenemos bien delimitado dónde está un carril y dónde está el otro. En este caso no lo están. A ver, si como norma general, no estamos en Londres, ¿no? Si como norma general tenemos que ir por la derecha, cuando los sentidos de circulación no están claramente limitados, lo que dice el reglamento es que entonces te ciñas, ¿vale? Te ciñas al borde derecho de la calzada. Ceñirse al borde derecho de la calzada es pegarse aún más al borde derecho de la calzada. Imagínate, ¿no? Tú vas haciendo esta curva así hacia la izquierda, no tienes muy presente lo de ceñirte al borde derecho de la calzada. El que viene en sentido contrario tampoco tiene muy presente lo de ceñirse a su borde derecho de la calzada, y desarrollando esta curva nos pegamos una hostia a los espejos retrovisores. Pues ya tenemos la discusión. ¿Quién ha sido? ¿No? ¿Quién se ha metido en el carril del otro? ¿Quién ha sido? Tenemos ahí una discusión y un conflicto gratuito simplemente por no curarnos en salud. Vamos a curarnos en salud y ya sabemos que circulamos por la derecha, claro que sí. Si no están los carriles delimitados, cíñete al borde derecho de la calzada. Aquí dice algo un poquito como más flexible, ¿no? Circulo por la derecha, ¿vale? Dejando completamente libre la mitad correspondiente al sentido contrario. Bueno, vale, al final tiene que ser esa. Pero seguro que en la ayuda lo pone. Aquí, curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida. Es esto, lo de la foto. En los que, bueno, eso, ¿no? Aunque no exista señalización expresa que delimite los sentidos, no existe señalización expresa que delimite los sentidos. Una línea ahí en medio. Todo conductor debe dejar libre la mitad de la calzada que corresponde a los que pueden circular en sentido contrario. Bueno, salvo que tú estés rebasando un vehículo inmóvil o lo que sea. Lo que me extraña es que no salga por aquí ese concepto de ceñirse al borde derecho de la calzada. Vale, en estas carreteras así secundarias, o no, muchas veces la línea longitudinal que pintan es discontinua. Y durante kilómetros y kilómetros y kilómetros es discontinua. Vale, es discontinua. Es verdad que la línea discontinua no prohíbe adelantar, por ejemplo, pero eres tú, ¿no? Eres tú el que tiene que valorar si hay visibilidad suficiente para realizar la maniobra. A ver, yo aquí no adelantaría, tampoco tengo mucha más visión, ¿no? Pero es que en aquellas curvas en las que no se ve el final, curva de visibilidad reducida, no es que lo diga el reglamento, es por tu propia autoestima, ¿eh? La maniobra de adelantamiento, los giros a la izquierda, los cambios de sentido, son maniobras. El reglamento dice que están prohibidas, esas maniobras que conllevan la invasión del sentido contrario cuando no hay visibilidad, están prohibidas. No es que en todas las curvas esté prohibido adelantar, está prohibido en aquellas curvas en las que no hay visibilidad. Bueno, entonces, lo que quiero ahora explicarte es algo sobre la línea longitudinal discontinua. Bueno, esa línea es verdad que no prohíbe pisarla, no prohíbe rebasarla, no prohíbe circular por su izquierda, ¿vale? A priori es una línea que nos sirve para guiarnos, para informarnos. Es un elemento de seguridad activa. Las carreteras bien pintadas y bien señalizadas y bien iluminadas tienen más seguridad activa que aquellas carreteras como las de la foto, que no hay nada ahí, ¿sabes? Entonces, bueno, pues en principio es una guía y además pues no nos prohíbe
pisarla, rebasarla, circular por su izquierda, etcétera, etcétera. Pero lo que no se puede hacer es esto, perderle todo el respeto y ponerse ahí en medio, ¿sabes?, circulando sobre ella. A ver, esto no es circular sobre ella. Esto es que tú estás rebasándola porque la maniobra lo requiere, ¿vale? Tú no estás circulando sobre ella, tú la estás rebasando, superando y tal. Pero quedarte ahí, eso está mal. No le puedes perder tanto el respeto y circular sobre ella a toda esta anchura que a ti te parezca bien. Eso lo dice el propio libro. Dice, una marca longitudinal discontinua está destinada a delimitar los carriles, vale. Nos guían la circulación, vale. Ningún conductor debe circular con su vehículo o animal sobre ella. Claro, que no te quedes ahí en medio, salvo cuando debido a la anchura de los carriles, imagínate una carretera mucho más estrecha, con los carriles pues también más estrechos, y en ese caso puede que sea necesario y que la seguridad de la circulación lo permita, que tú circules así. Bueno, yo no sé si tú esto lo vas a hacer en algún momento, pensaría más en un camión, en un tráiler, en un autobús, que él sí que puede que sea necesario, ¿vale? Entonces, bueno, sí que te dice lo que yo te he dicho, ¿no? Que hay maniobras como el giro o el adelantamiento o el cambio de carril, que la línea te lo permite. Vale, entonces, lo siguiente tiene que ver con un efecto visual. Cuando la separación de los trazos de la línea discontinua, vamos a analizar la frase, la separación de los trazos de la línea discontinua es inferior a lo normal. Aquí está el cambio, ¿no? La separación de los trazos de la línea discontinua. Esto es un preaviso, esto es un efecto visual, esto es que nos va a dar sensación de velocidad sin que estemos corriendo más. Pero vamos a ver cómo las líneas pasan más rápido y de manera inconsciente vamos a levantar el pie del acelerador porque nos va a dar sensación de que estamos corriendo mucho. Bien, esto es un preaviso. Puede significar dos cosas. Una, la proximidad de una línea continua, que no siempre va a ser esto, pero mayoritariamente sí. O, ahora voy a poner la palabra especial en bandeja. Pero no quiero que la palabra importante sea especial. Quiero que habléis de un riesgo. Anuncia la proximidad de una línea longitudinal continua, ¿vale? O, aquí lo pone o, la proximidad de un tramo que presenta un riesgo. Un riesgo. O sea, no digáis carril especial, ¿vale? Es que a veces el problema es que leemos rápido, que no sé qué. Bueno, carril especial es cuando la línea es más ancha. Un carril bus, un carril de aceleración, un carril de deceleración. Eso sí que tiene que ver con que la línea es más ancha, ¿vale? Se llaman carriles especiales, ¿vale? Bifurcaciones, confluencias, carril bus taxi, carril de aceleración, carril de deceleración. No es que la separación de los trazos de la línea discontinua sean inferior, que también aquí lo que se dice es que carril especial es porque la línea es más ancha y riesgo especial, que es lo de antes, es porque la separación de los trazos de la línea discontinua es inferior a lo normal. Bueno, yo creo que esto, quien más, quien menos, los que vais haciendo así muchos test a diario, pues alguna vez lo habréis fallado por contestar con prisas. Esto no es un carril especial, esto es un riesgo especial, o lo más fácil sería que nos dejaran contestar que se trata de la proximidad de una línea continua. La proximidad de una línea continua también podemos encontrarnos con una flecha que se llama flecha de retorno. El dibujo por sí solo ya es bastante intuitivo y mira, es esta flecha de aquí, ¿vale? Bueno, el que esté adelantando que lo finalice lo antes posible, ¿vale? Y el que se esté planteando iniciar un adelantamiento, que ya no lo haga. Ya está, no lo inicies, ¿vale? No lo inicies porque es que no te va a dar tiempo. Flecha de retorno asociada a la maniobra de adelantamiento. El que esté adelantando que acabe lo antes posible y el que se esté planteando iniciar un adelantamiento que ya no lo inició. Vale, tenemos otras flechas. Tenemos la flecha de fin de carril, vamos a verla también. Una imagen vale más que 1000 palabras. Una flecha pintada justo encima de ese carril que va a finalizar
junto con la señal vertical, fin de carril, vale, muy bien, perfecto, que no cunda el pánico, ponemos intermitente, miramos espejos, podemos confiar en que los otros vehículos también colaboran, facilitan, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, la prioridad es del que circula por este carril, ¿eh? Eso que no se te olvide. Queda otra flecha, flecha de retorno, flecha de fin de carril, quiero ver la flecha de salida, ¿vale? Bueno, esto lo vimos el otro día también, son flechas de selección de carril, son flechas que nos obligan a tomar la dirección o direcciones que indican. Y bueno, si la señalización lo permite, te cambias de carril, y si no, cuenta que esto es una obligación, ¿vale? El que está aquí pues obligado a girar izquierda, seguir de frente, girar derecha. Son obligaciones. ¿Qué más tenemos? Bueno, sí, aquí podemos elegir lo que más nos interese. Tenemos las 3 opciones. Bueno, aquí pues ya está, o sea, o derecha o izquierda, de frente no sé qué hay, a lo mejor físicamente pues hay un muro, con lo cual derecha o izquierda. Ah, bueno, esto es lo del carril reversible, ¿vale? Doble línea discontinua a ambos lados y la doble flecha. A ver, que yo quería ver la flecha de salida, ¿vale? La flecha de salida, flecha de selección de carriles, flecha de fin de carril la hemos visto, flecha de retorno la hemos visto. Accesos en glorietas y de selección de carriles, yo creo que es lo mismo de antes, pero cerca de una glorieta, que tú selecciones el carril. Ah, bueno, pues sí, estamos aproximándonos a una glorieta, existen estas 3 opciones, tú ya verás lo que haces. Bueno, lo mismo, ¿no? Pues en este carril entrarás en la glorieta y solo vas a tener la opción de seguir de frente o girar a izquierda, es lo que hay. Son obligaciones, ¿eh? En este carril, pues en esta glorieta solo existe la opción de seguir de frente. Son cosas difíciles de ver, ¿vale? Yo estas cosas en la zona en la que me muevo y nos moveremos, pues de esto aún no he visto nada. Vale, lo mismo, ¿no? Pues que solo tienes estas opciones, siendo una glorieta, ¿eh? Aquí lo que pasa es que, bueno, pues te pegarías la vuelta entera a la glorieta para ir por aquí o seguir de frente, ¿vale? Lo mismo. Fácil de entender, fácil de llevar a cabo, vale, perfecto. Pero es con lo que yo quiero ver es la flecha de salida, quiero ver la flecha de salida. ¿Dónde está la flecha de salida? Que tiene que ver con... no, bueno, pues para la flecha de salida me voy a ir al tema 1, me voy a ver el carril de salida como tal, y previo a esa salida pues verás una flecha apuntando hacia la salida, hacia la próxima salida, que no creo que esté muy lejos. A ver si encuentro el vídeo lo más rápido posible, más que nada para que vean los diferentes tipos de flechas que existen, tipos de carriles, maniobras, a ver si es este, a ver si lo tenemos ahí un poquito a la vista. La flecha de salida pintada en el suelo, pues no está. Bueno, es una flecha que al mismo tiempo apunta de frente y derecha, avisándote de una próxima salida, que si tú quieres sales y si no, pues no sales, ¿vale? No sé, es raro, me han cambiado el libro digital y ahora pues no sé dónde está. No pasa nada, pasamos a la siguiente pregunta y venga. Fácil. Bueno, por ahí ya van contestando en el online. ¿Qué dices? Vale. Bueno, a ver, no sé si explicar algo de la B. Yo... Ahora miramos lo de las distancias. Vale, ahora miramos un poquito el desglose de reacción y frenado, ¿vale? Es un tema un poco retorcido. A ver, sí que es verdad, ¿vale? Sí que es verdad que no es lo mismo ir en moto que ir en coche. Esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? El mismo accidente, mejor ir en un coche que no ir en una moto, o mejor ir en un coche que no ir en una bicicleta, ¿vale? Esto está claro. Sí que es verdad que la gravedad del accidente un poco depende del vehículo en el que tú circulas. Si tienes sistemas ADAS, si no tienes sistemas ADAS, si es un vehículo pues de muchos años, de pocos años, bueno, vale. Pero tampoco vamos a
vamos a culpar al tipo de vehículo cuando es un problema que tiene que ver con el conductor. El conductor es el que decide a qué velocidad se mueve en esa situación. Bueno, es que es esto, ¿no? O sea, velocidad adecuada, ¿eh? Acordaos que la buena circulación tiene que ver con respetar los límites, pero también tiene que ver con el criterio de velocidad adecuada. Bueno, voy a poner la típica animación esta que tenemos muy vista. Voy a hacer una pregunta directa, ¿vale? Bueno, primero voy a daros unas pistas. Vale, el tramo amarillo, ¿vale? El tramo amarillo es el del tiempo de reacción y también es correcto decir distancia de reacción, ¿vale? Esto es así. En el tramo amarillo, visualmente, es para que tú identifiques esa fase, ¿no? Esa fase que es la fase del tiempo de reacción, que suele estar entre medio y un segundo en condiciones normales. Cuando hay un cambio en el escenario del tráfico, pues el conductor lo primero que tiene que hacer es reaccionar. Entonces, con un cronómetro en la mano hay un tiempo de reacción, 0,75 segundos, ¿vale? Entre medio y un segundo. Y como estamos en movimiento, pues también es correcto decir distancia de reacción. Luego, el tramo de color rojo, ¿vale? Es el de la distancia de frenado. ¿Podríamos tener un cronómetro en la mano y hablar de un tiempo de frenado? Sí, podríamos, pero es que eso no se utiliza, ni en el libro ni en los test. Yo nunca he visto hablar del tiempo de frenado. No, entonces, ¿para qué vamos a estar nosotros ahí hablando de este concepto que existe, pero que no se utiliza? Vale, en el tramo amarillo está el factor humano, la fatiga, el estrés, el sueño, los medicamentos, las comidas copiosas y pesadas, el exceso de calor, las drogas, el alcohol y las distracciones. Entre el 70 y el 90% de los accidentes queda claramente demostrado que el fallo se originó aquí, en el tramo amarillo. Factor humano. Vale, respecto al tramo rojo está el factor vehículo y el factor vía. Del factor vehículo, pues fácil, mira, los neumáticos, los frenos, la suspensión, el control de la dirección, que el vehículo no esté muy cargado, también es beneficioso para una buena distancia de frenado. Vale, y el factor vía, lo que queremos sobre todo es que el pavimento esté seco, rugoso y que no brille. Ese es el mejor pavimento. Luego aquí podemos meter lluvia, nieve, gravilla, suciedad, baches, suspensión en mal estado, frenos en mal estado, vale, aquí podemos meter todo eso. Pero eso es minoritario. Entre un 10 y un 35% de los accidentes es por culpa de la vía, más bien la climatología. Y solo un 4%, de un 4 al 10%, los accidentes de tráfico son por fallos mecánicos y a veces el fallo mecánico es por un no correcto mantenimiento. Bien, a ver, la velocidad excesiva, ¿vale? Que ya sabemos que esto es un factor de riesgo que está muy presente en los accidentes de tráfico. La velocidad excesiva yo lo veo clarísimo. Hay un gran problema en el tramo rojo. En la distancia de frenado veo un gran problema. A más velocidad está claro que necesitas más metros para frenar. No es lo mismo frenar un coche que frenar un camión, no es lo mismo frenar un camión que frenar un tren. A más velocidad y a más peso, porque los camiones y tal pues pesan más, pues es inevitable que la distancia de frenado aumente. A más velocidad, más distancia de frenado, a más peso, más distancia de frenado. Ojo ahora, ojo con la pregunta de ahora, La velocidad excesiva, 2 puntos. Aún no me contestes,
A, aumenta el tiempo de reacción. B, disminuye el tiempo de reacción. C, no varía el tiempo de reacción. ¡Buah, chaval! Vaya pregunta, tío. ¿Esto qué es? ¿Una de sorpresa? ¿Una de ¡ay, la mano, te has pasado! ¿O una de que se te ha quedado el dedo ahí pegado? ¿O es que piensas que es la A? ¡Hostia, la Kelly! ¡Dios! Ya tenemos aquí debate. ¡Dios! Que se han picado aquí. ¡Gualaren! Ojo que aquí en clase han dicho ya hasta la B, ¿eh? Esto es la pregunta top de la semana. Aquí en clase hay un conflicto familiar. Ahí está un conflicto familiar en clase, ¿no? Ya tenemos el debate en Nochebuena. Estamos en Nochebuena. Aquí, conflicto ya familiar. Las mejores discusiones salen en Navidades. A ver, de los jóvenes, ¿qué dicen los jóvenes? Es una pregunta muy chunga esta, ¿eh? Yo pienso lo que aumenta es tiempo. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que el tiempo, el cronómetro este famoso de entre medio y un segundo, no varía, chavales. Hacer un esfuerzo en entenderlo, porque el tiempo de reacción es el mismo. Vayas rápido o vayas lento, lo que tú tardas en reaccionar no varía. Pero si yo os hubiera preguntado por la distancia de reacción, voy a escribir una frase, ¿eh? A más velocidad, el tiempo de reacción no varía, ¿vale? El cronómetro, el tiempo de reacción no varía. Si tú tardas 0,75 segundos a 50 km por hora, pues tú vas a tardar 0,75 segundos a 80 km por hora, ¿vale? El tiempo de reacción no varía, pero la distancia recorrida en ese mismo tiempo de reacción, por matemáticas, a más velocidad sí que hay más distancia de reacción y más distancia de frenado. Por suerte, ¿vale? Por suerte, en esta pregunta de test no os lo han puesto tan difícil como yo, ¿vale? Aquí hemos ido un poco a lo básico. Por suerte podemos eliminar la B y por suerte podemos eliminar la C, ¿vale? También es verdad que depende de la vía, ¿no? Pero a ver, vamos al tema humano, ¿no? A más velocidad, más distancia en el tramo amarillo, sí. Más distancia de reacción, sí. A más velocidad, más distancia de reacción, sí. Y a más velocidad, más distancia de frenado, también, ¿vale? A más velocidad, más distancia frenando. Pero el tiempo de reacción, para el tiempo de reacción, me tienes que hablar de fatiga, de sueño, o de medicamentos, o de drogas, o de alcohol. Me tienes que decir, hay algo de esto. Tardas más en reaccionar cuando hay drogas, cuando hay alcohol, cuando hay medicamentos. Pero la velocidad por sí sola, la velocidad no hace que tardes más en reaccionar, pero por matemáticas sí que hay más distancia recorrida. ¡Buf! ¿Qué tal la explicación? Como mínimo decirme, hostia, vale, ahora lo entiendo, ¿vale? Ahora lo entiendo, ¿vale? Claro, esto con un cronómetro en la mano nos quedaría más claro, ¿no? Son matemáticas. Me alegro mucho, Cristina, me alegro mucho de que me hayas entendido y lo haya podido explicar bastante bien. Porque, bueno, pues yo que sé, estáis ahí en casa, yo estoy aquí en el aula y lo que tengo es la pantalla y el texto y tal, ¿vale? Entonces, ahora, sí, no, gracias a vosotros por atender, me faltaría más. Entonces, pasa una cosa y es que a más velocidad, ¿vale? A más velocidad,
a más velocidad, no dentro de mucho te vas a fatigar, ¿vale? Entonces la fatiga sí que hará que tardes más en reaccionar. O sea que la velocidad tiene dos problemas, ¿vale? Habrá más distancia de reacción a priori, luego te vas a fatigar por ir cierto rato conduciendo a una velocidad elevada y entonces tendrás el doble de problema. A más velocidad, más distancia recorrida, la fatiga también hará que tardes más en reaccionar, pues la velocidad... Es que la velocidad es un factor de riesgo que está banalizado. Hablar de alcohol, hablar de móvil, hablar de drogas, fácilmente se identifica los riesgos que conlleva, ¿no? Pero es que la velocidad está como banalizada, es divertida, te da sensaciones, te da adrenalina, te da cosas ahí guays, ¿no? Y entonces está banalizada porque es que es un doble problema, ¿no? Por matemáticas y por tu propia persona. Bueno, no me enrollo más. Este último apunte, ya en las preguntas de los test no llegan tan lejos, ¿vale? Retorcerlo tanto hasta este punto de que a más velocidad... A ver, sí que te pueden preguntar directamente, ¿la fatiga cómo influye? Bueno, pues la fatiga tardo más en reaccionar, ¿eh? Aumenta el tiempo de reacción, pues vale, pues aumenta la distancia de reacción por matemáticas, ¿eh? Pero bueno, aquí la cosa chungui estaba ahí, ¿no? Estaba con la velocidad. Fijaos la pregunta inicial, ¿no? La pregunta inicial, estamos tan acostumbrados a decir que aumenta el tiempo, ¿no? Con la fatiga, aumenta el tiempo de reacción, con las drogas, aumenta el tiempo de reacción, con el sueño, aumenta el tiempo de reacción, con las distracciones, aumenta el tiempo de reacción, ¿vale? A veces decimos disminuye, pero decimos disminuye la capacidad de reacción, disminuye con el alcohol, pues decimos disminuye, pero disminuye la capacidad de reacción, con las drogas disminuye la capacidad de reacción, con las distracciones disminuye la capacidad, ¿vale? Ese es el juego que utilizamos mucho los test. Pero luego, con la velocidad excesiva, dices algo que solo lo puedes decir con la velocidad excesiva. Y dices esto, no varía el tiempo de reacción. Y decir que no varía cuesta mucho, porque que siempre estamos que se aumenta, que se disminuye, que se aumenta, que se disminuye, que se aumenta, que se disminuye. Y que tú digas no varía, pues hay que decirlo, es que no varía, ¿eh? A más velocidad no varía el tiempo de reacción, pero sí que aumenta la distancia de reacción. A más velocidad, más distancia de reacción y más distancia de frenado. Anda que no, menudo chapapote te acaba de caer. Venga, pues... voy a pasar a la siguiente pregunta, que me apetece acabar este test. 29. Eso es, ahí, los de casa, los del aula, venga ahí, todos participando, pim, pam, pum. Vale, venga, por suerte es una pregunta de las fáciles, ¿eh? Yo creo que el tema de luces, cuando tú sabes qué bombillas son las de posición y qué bombillas son las de cruce, que las de cruce también se llaman corto alcance y que esto se puede abreviar y decir las cortas, ¿vale? Entre nosotros, ciudadanos de a pie, podemos decir, pon las cortas. Vale, y ya damos por hecho, eso es, muy bien, Kelly, que es posición y cruce. Vale, mira, lo de largo alcance o carretera, falso, porque es vía urbana. A lo mejor, cuando has leído insuficientemente iluminada, te ha dado por mirar un poco aquí abajo, ¿no? Y plantearte si tenías que encender las de carretera. Pero acuérdate que para encender la luz de largo alcance o carretera, las largas que tienen esa peculiaridad y es que deslumbran, sí o sí vas a deslumbrar, sí o sí vas a molestar. Con lo cual hay que cumplir estas tres condiciones.
Sí que tenemos lo de vía insuficientemente iluminada, vale. Sí que en la foto vemos que no hay nadie encima, ¿no? Una foto con un lugar desierto, ¿vale? Encima es mentira, porque si hay farolas no estará insuficientemente iluminada. Cuando está insuficientemente iluminada es porque no hay focos o porque no hay farolas. La iluminación de la vía no permite ver un vehículo oscuro a 50 metros. La iluminación de la vía no permite ver una placa de matrícula a 10 metros. Esa es la manera objetiva de medir si la vía está insuficientemente iluminada. Total, que ya con la foto nos han mentido, porque en esta foto sí que es urbana, eso es verdad, y sí que está suficientemente iluminada, o sea que no te mires mucho lo de la luz de largo alcance o carretera, las largas, fuera. Y luego circulando, acuérdate que no hay ni un caso en el que sea correcto circular solo con las de posición. Tú puedes dejar solamente las de posición cuando estás inmóvil, cuando estás, por ejemplo, detenido en un túnel, ¿vale? Hay una vía saturada, vas por un túnel, ibas con posición y cruce, te detienes, apagas el motor por un tema de contaminación, por un tema de acumulación de gases residuales, y para no quedarte sin batería, dejas solo las de posición. Podrías añadir las de emergencia, ¿no? Todos los intermitentes encendidos en esa situación así pues un poco peligrosa. Vale, bien, paso a la siguiente pregunta. Paso a nivel pone por ahí, no sé si los que estéis en clase lo veis, pero aquí pone lo de paso a nivel. Hostia, sí. La pregunta es muy fácil siempre que vosotros, justo en el momento que estáis sentados en una aula tranquilitos y sin el estrés de la conducción, lo ves claro. O sea, está la barrera del paso a nivel bajada. Las luces rojas intermitentes, que no es extrema precaución, ¿vale? Porque para extrema precaución son amarillo intermitentes, son dos luces rojas alternativamente intermitentes. Detención, está pasando el tren, hay un coche esperando, la línea es continua, no seas ansias, ponte a la cola. ¿Sabes por qué preguntan esto? Porque en más de un caso ha habido... Esto hoy en día con el Instagram, el TikTok y el YouTube y todo, más de un caso hay de un ansias que no está pendiente de la circulación, que ve esto y se pone aquí al lado. Se pone al lado del rojo, ¿sabes? Bueno, y aún peor sería que cruzara con las ansias que hoy en día vivimos y los despistes y los lapsus, ¿no? Bueno, pues tú a la cola, y cuando venga un tercer vehículo, a la cola. Y cuando venga un cuarto vehículo, pues todos a la cola, porque es que esto es el sentido contrario. Y ya está, y es esto lo que te están preguntando, con lo cual, pues tú a la cola, carril derecho, detrás del vehículo rojo. Y ya está. Entonces, aprovecho la pregunta para que veas lo que te acabo de decir. Se trata de dos luces rojas alternativamente intermitentes. El amarillo intermitente estamos hartos de verlo y de hablar de él, ¿no? Amarillo intermitente, puede que sea un semáforo con amarillo intermitente durante 5 o 6 horas, puede que sea una luz amarilla intermitente 24 horas al día, puede que sea dos luces amarillas intermitentes durante meses y meses. Vale, el amarillo intermitente no te da prioridad, el amarillo intermitente no te quita prioridad. El amarillo intermitente te dice extrema la precaución. Y fíjate, porque ese sería el momento de hacer caso a las otras normas y o señales que estén por ahí. Si por aquí hay un stop, tendrás que hacer el stop. Si por aquí hay un CEDA, pues tendrás que hacer el CEDA. Y si no hay nada, pues mírate la norma general de preferencia a la derecha. Bueno, del amarillo intermitente yo creo que lo tenemos claro. Y ahora se trata de una luz roja intermitente, que esto es raro de ver, porque normalmente... ya que pone dos luces rojas alternativamente intermitentes. No me digas extrema la precaución, que ya sé que lo vas a hacer, sino que esto es una detención, ¿vale? Prohibición temporal de paso. No esperes a que se ponga en verde, esto no va a ocurrir,
Bueno, pues esto estará en un paso a nivel, sobre todo, puente móvil, pontón transbordador, ¿vale? En una estación de bomberos, no es el caso de Vilanova, extinción de incendios, o cerca de ciertos aeropuertos, que hay carreteras por ahí que pasan al lado y los vehículos que transitan, pues en los despegues y aterrizajes tienen que esperar. Venga, vale, muy bien, vamos a hacer la pregunta número 1 del test 1036 y así yo me acuerdo mañana de que ya voy por el 1036 y la pregunta 1, ¡oh, mira vuestro trofeo! Vuestro objetivo. Ah, adiós cielo. Eso, acabamos con esta. Vuestra copa, vuestro trofeo, la besaréis en breve. Venga, va, que se está chupada. ¿Dónde lleva la gente la L? Ah, bueno, ¿qué pasa? ¿Que es una moto? Pues lo mismo. En la parte trasera, ¿qué va? Va en la parte trasera. Ah, una cosa. Perdón. Más de un año. Ok. No. Y punto. Uf, casi fallo yo también, ¿eh? Casi fallo yo también por las prisas, por las ansias y por los lapsus. Acordaos que la L... Sí, aquí el que no corre vuela, ¿sabes? Estaban aquí en clase, estaban todos esperando a que yo marcara la A. La duda era por lo que cambié el coche y a las clases de moto. Claro. Cambiar de vehículo. Pues mira, es un poco, a veces, sobre todo el ejemplo es con el ciclomotor. Un chaval con 15 años se saca el permiso AM, ciclomotor, que no, a lo mejor no sale ni de Vilanova. 16, 17, 18, yo qué sé, 20 años. Y se saca permiso B. Hostia, ya se sube en un coche, ya se puede ir por toda Europa si quiere. Pues no tiene que llevarla. Ya lo ha convalidado. La L es para el primer año de tu primer permiso. Y el permiso más pequeñito que hay es el AM, el de ciclomotor, con 15 años. Y ya está, pues ya ha convalidado. Ya no tiene que ponerse la L ni en el coche, ni en el camión, ni en el autobús, ¿eh? Es así. Vale, voy a parar la grabación. Y nada.